Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1544 del Catecismo de la Iglesia Católica. El único sacerdocio de Cristo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por eso se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ellos se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Edideo sulos, Christus es verus sacerdos, ili autem ministeri eius. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. In persona Christi capitis. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús. Sí, ciertamente,
Aquel es asimilado al sumo sacerdote. Por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es typos tuos patros, es imagen viva de Dios Padre. Esta presencia de Cristo en el ministerio no debe ser entendida como si éste estuviera exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huella que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que puede dañar, por consiguiente, a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referida a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él. Bueno, como estamos meditando en este sacramento del orden sacerdotal, ciertamente es muy común escuchar cosas muy bonitas de él, reflexiones de muchos santos, ¿verdad? Que actúa en la persona de Cristo, que es Dios mismo quien nos habla a través del ministro ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. El catecismo lo ha puesto muy claro. La persona que recibe el orden sagrado, bueno, no queda exento de tentaciones, así que hay que tener cuidado y habría que ayudar a los hermanos, primero haciéndonos conscientes nosotros mismos de que ellos, a pesar de ser sacerdotes, siguen siendo humanos y siguen teniendo tentaciones. Y otro aspecto que hay que subrayar para poder entender, pues déjame usar la palabra, para poder entender la realeza, la dignidad de este sacramento y de quien lo posee, hay que entender que todo está en la función de servicio. Si ellos actúan en persona de Cristo, es para servir al pueblo, pues Jesús no vino más que a servir. Entonces el sacerdocio o el sacerdote, al unirse más a Cristo, se une de una manera más clara a un servicio, de tal manera que Él será el servidor de entre todos, porque al final estará perdonando nuestros pecados, estará predicándonos, estará dándonos la Eucaristía, estará sirviéndonos de una manera muy peculiar. Por eso, aunque nos quedemos viendo todo el esplendor que este sacramento pudiera aportarle a quien lo ha recibido, nunca se nos debe de olvidar que está en miras de un servicio, del servicio precisamente al sacerdocio común que todos hemos recibido en el bautismo. Recuerdo una frase que decía mucho el padre Pablo Cárdenas, ¿verdad? Un sacerdote ya de feliz memoria, a quien admiro mucho. Él decía, seguido esto, la máxima consagración que hemos recibido es el bautismo. Y de ahí, los demás sacramentos están en función de ayudarnos a vivir en la máxima dignidad que hemos recibido, ser hijos de Dios, templos del Espíritu Santo,
Y es ahí donde debemos de entender esto para poder comprender y vivir mejor este sacramento que Dios nos ha dejado en su iglesia, el del orden sacerdotal.